y ser justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, o el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre, trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Todas las alabanzas, los que tenemos la bendición de compartir los días lunes, los días miércoles y los días viernes, es para acordarnos y recordar la belleza de nuestro Salvador. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Siempre somos personas que estamos pidiendo que el Señor sea quien nos esté saturando con su espíritu y que nos ayude en el diario vivir. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Bendíceme, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Envíame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios. Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios.
Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Algún rato terminará nuestra parte física e iremos a la presencia del Señor. Y cuando nos llame a su presencia, Él tomará lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gracias, ñañitos, por su fina atención. Doy el paso a nuestro ñañito Rigoberto. Buenas noches, bendiciones. Muchas gracias, mi hermanito Silvio, por esos preciosos cánticos, por esas preciosas alabanzas que ha entonado para la honra y gloria de nuestro Dios. Muchas gracias, mi hermanito Silvio. Dios lo bendiga por ese precioso ministerio que el Señor le ha dado. Vamos a continuar con nuestro programa en esta noche y será nuestro amado hermano Mario Méndez desde Guatemala, quien nos estará presentando al expositor de esta hermosa noche. Adelante, mi hermanito Mario. No sé si se escucha, hermano. Perfectamente, hermano. Muy bien. Voy a leer la biografía de nuestro hermano Gerson Bravo. Él nació en la ciudad de Masaya en 1990. Fue bautizado en 2003. Ha participado activamente en el servicio y la predicación en Nicaragua. Se casó con la hermana Rebeca Bejarano y juntos han procurado 3 hijos, llamados Zair, Harrison y Yana. Desde 2014 colaboró como predicador en la pequeña ciudad llamada Malpaisillo y ha colaborado con otras 2 obras ubicadas en el Sauce, Achuapa. Hizo sus estudios bíblicos en el Instituto Bíblico Nicaragüense, asociado a Sunset, Texas, en 2009. Completó la licenciatura en Filología Hispánica y Periodismo en 2013. Ha publicado 8 libros y ha ayudado como editor en varios libros en el extranjero. Es la pequeña biografía de nuestro hermano. Dios les bendiga, hermanos.
Muchas gracias, mi hermanito Mario, por darnos una excelente presentación en esta hermosa noche del hermano amado que va a exponer. Muy bien, vamos entonces a dejarle el tiempo a mi hermano Henry Castellón desde Costa Rica. Nuestro hermano estará haciendo la oración por el expositor de esta hermosa noche. Adelante, mi hermanito Henry. Hola, buenas noches, amados hermanos. Saludos y abrazos. Que Dios nos continúe bendiciendo grandemente. Vamos a orar por nuestro hermano. Soberano y eterno Padre, que reinas en alto de los cielos. Agradecido, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre, Señor, siendo Dios, para presentar un sacrificio delante de ti, para librarnos de tu ira, Señor, para librarnos y limpiarnos del pecado, Padre. Gracias por ese sacrificio que preparaste antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, por esta gran familia que nos has dado, Señor, aquí en la tierra, como es, Señor, tu iglesia. Gracias por tu siervo, Señor, que tú lo has llenado con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, por la oración, por la fe que has puesto en nuestra mente, Señor. Ahora que vamos a ser instruidos con tu palabra, Señor, te rogamos que uses al hermano Gerson, que sea, Señor, hablándonos tú, Señor, por medio de él, que lo he enseñado hoy en esta noche, porque quede en nuestra mente y podamos llevarlo a la práctica. Gracias, Padre eterno, por este medio, por el internet. Gracias, Padre, por la tecnología que la hemos usado para bien y no para mal. Padre eterno, quita de nuestra mente todo aquello que sea un obstáculo, Señor, que todo lo que vayamos a hacer hoy llegue como un olor fragante hasta tu santa presencia, Señor. Gracias por la sangre de Jesús. Gracias por el sacrificio de Jesús que nos abrió un camino hasta el lugar santísimo, Señor. Gracias, Padre, y hemos orado en el nombre de Jesús, tu amado, en quien oramos y damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Henry, por hacer esta preciosa oración a favor de nuestro hermano expositor y por la palabra del Señor en esta hermosa noche. Vamos pues entonces a dejarle el tiempo a nuestro hermano Gerson Bravo desde Nicaragua con el tema Levantando los muros caídos, un análisis sobre el liderazgo de Nehemías. Adelante, mi hermanito Gerson. Que Dios les bendiga a todos ustedes, amados hermanos, en esta preciosa noche. Gracias, hermano Rigoberto, por tomarme en cuenta en esta oportunidad. Y me alegra muchísimo ver a tantos de ustedes que están en los diferentes países y ciudades predicando la palabra del Señor, animando a otros, compartiendo las buenas nuevas y sobre todo desarrollando un ministerio que enfoca el trabajo de liderazgo, el trabajo del servicio de ancianos, de diáconos, de predicadores, de obreros, de servidores, de orantes y de tantos siervos que están siempre atentos en el servicio de la causa de Cristo. Creo y estoy totalmente convencido de que cada uno de nosotros a lo largo de nuestro trabajo ministerial, de nuestro servicio a Dios, siempre vamos poco a poco trabajando en el desarrollo de nuestro ministerio, en el desarrollo pastoral, en el desarrollo ministerial y en el servicio espiritual. Pero a veces el liderazgo se siente desmotivado. A veces nuestro ministerio también, de alguna manera, se siente menoscabado, se siente frágil. No sé si ustedes lo han sentido, yo sí. He sentido que en algunos momentos uno está haciendo cosas, pero no está evaluando cosas. Estamos ocupados tanto tiempo en hacer y no en analizar las cosas que estamos haciendo. Y en algunos casos, a veces la falta de planeación de ciertos proyectos en las congregaciones locales hacen que los resultados no siempre sean los esperados, y cuando no estamos pensando en la planeación de nuestro trabajo ministerial, a veces esto se vuelve una frustración y una carga. Por eso creo Nehemías se constituye dentro de los libros del Antiguo Testamento una perla de gran enseñanza para el liderazgo en cualquier contexto. En el contexto del liderazgo, en el contexto del servicio, en el contexto de la planificación, en el ejercicio práctico del liderazgo cristiano,
inclusive en el desarrollo de liderazgo a nivel universal. Por eso, volvemos a Nehemías y volvemos a las páginas de la Escritura para poder ver a este personaje desde diferentes perspectivas. Quiero que vayamos, por favor, a la palabra de Dios y que encontremos en Nehemías a un gran consejero, a un, más que un líder político militar o un príncipe en la corte de Artajerjes I, veremos a un hombre de Dios que se instrumentaliza en el momento más crucial de la historia de Israel, particularmente de la nación que se ha desprendido posterior al cautiverio, la nación de Judá, que se va a constituir como una nación que viene de un proceso bastante debilitado, emocional, éticamente, moralmente. Judá está desmoralizado, descapitalizado, sus muros están en ruinas, su ciudad ha sido quemada, sus casas han sido derribadas, los hombres y las mujeres han sufrido humillación y escarnio. Solo pónganse a pensar en ese contexto, qué cosas puede sentir la gente. Pero en nuestras congregaciones no es diferente. Hay momentos en la congregación que sufre. Hay momentos en los que el liderazgo se debilita, en las que nuestro ministerio se ve afectado por situaciones, por decisiones, por errores, por pecados, por determinaciones. Y estas determinaciones y estas acciones van trayendo consigo consecuencias y secuelas que afectan a la iglesia. Y es este mensaje de Nehemías el que trata de alguna manera de ser contextualizado de forma sencilla en esta noche. Tratar de trasladar esta historia como algo práctico en la vida de la iglesia actual. ¿Cómo nosotros podemos actualizar este mensaje teniendo un río de barreras? Como decía un especialista en exégesis bíblica, decía que podemos hacer una mejor interpretación cuando nosotros delimitamos el río de las barreras. Y el río de las barreras que a nosotros nos hacen estar distantes de esta historia es que esta historia se narra 5 siglos antes de Cristo. Estamos hablando de una historia de más de 2000 años. Y si esta historia nosotros la vemos contextualizada en nuestra vida actual, nosotros podríamos ver que a veces los muros espirituales en nuestra familia, en nuestra congregación, en nuestro liderazgo, están realmente debilitados. Están debilitados. Están algunos puntos en la vida espiritual de la iglesia, en la vida espiritual de nuestros hermanos, en la vida ético-moral de liderazgo, afectando de alguna manera todo lo que es el quehacer de la vida en el espíritu. Es por esta causa que hablar de Nehemías resulta prioritario cuando queremos forjar un liderazgo sólido y levantar los muros del entusiasmo, del crecimiento, del desarrollo espiritual de la iglesia, del desarrollo de nuestro liderazgo, del desarrollo de los que están a nuestro alrededor en el servicio de la obra. Por eso vamos a empezar pensando en una idea que quiero ir poco a poco desarrollando y quiero que piensen en un muro. Bueno, un muro puede verse desde diferentes panoramas, desde diferentes perspectivas. Como diseño constructivo, puede verse como un diseño de ingeniería, puede verse como una construcción, pero para Jerusalén como Estado significa seguridad. Cuando el muro está caído, cuando el muro se ha venido abajo, entonces el muro deja flanqueable en una batalla a una ciudad como Jerusalén. En nuestro hogar, nosotros también somos constructores de muros, somos constructores de seguridad para nuestra familia. ¿No es acaso usted el que prioriza que en su casa y en su familia haya seguridad? Que, por ejemplo, las, las paredes de su casa sean seguras,
¿O quién de ustedes deja abierta la puerta para que entre el ladrón y se lleve su TV, se lleve su computadora o su teléfono celular? Usted construye muros, usted levanta paredes, usted levanta algo que haga seguro el lugar donde habita su familia. Cuando descuidamos la construcción de estos muros, hacemos que se debiliten todos los cimientos de nuestro hogar, los cimientos de nuestra casa. Realmente cuando hablamos de predicadores, hablamos de cristianos, de forma inusual o de forma poco casual, hablamos de nosotros de una forma más práctica. Aquí habemos predicadores, servidores, hermanos. Somos una gran familia en Cristo. Hombres que sirven a Dios en diferentes lugares. Quizá hay hermanas también que estén escuchando este mensaje junto a sus esposos. Pero somos también padres. Somos hermanos. Somos tíos. Somos parientes de alguien. Y usualmente no consideramos los aspectos de la construcción de nuestra vida y a veces los descuidos por no preparar y por no garantizar la seguridad en la casa, en la familia. Muchos predicadores hasta sufren terriblemente separaciones, divorcios, hogares rotos, porque hemos construido ministerios, pero hemos descuidado familias. Hemos construido liderazgos, pero hemos olvidado las atenciones, los cuidados a la iglesia más importante. La iglesia prioritaria empieza desde la casa y realmente eso es algo que nosotros debemos trabajar, debemos luchar para salvaguardar la fraternidad y la buena comunicación dentro de la casa, dentro del hogar, porque se empieza por ahí. Nehemías empieza por ahí. Cuando Nehemías se encuentra en el contexto de dificultad, lo primero que piensa, mi familia, mis padres, las tumbas de mis padres, mi gente, mi casa. Realmente tenemos que pensar en la casa para desarrollar mejor nuestra visión en la congregación, en la comunidad, en la cuadra, en el lugar donde nosotros vivimos. Por esa razón debemos ser constructores de muros. ¿Cuál es el contexto de Nehemías? Nehemías establece el principio. Usted va a leer el Nehemías 1:1, en lo que dice el texto. Nehemías 1:1 dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20. El año 20 corresponde precisamente al año 446, mientras es Artajerjes el rey de la nación que recién ha sucumbido ante la fuerza de los persas, cuando en ese ataque comienzan las invasiones persas que se alían con un rey anciano de Media y que toman por sorpresa a través de un general llamado Gobrias. No sé si usted ha oído cómo perdió la batalla Babilonia. La Babilonia, la grande, esa Babilonia que había conquistado en el 606 a ese grupo de muchachos, entre los cuales iba Daniel. En el año 606 llega el combate de Nabuzaradán, entra por la parte principal de Jerusalén, destruye los muros, rompe las paredes principales del Kadosh Kadoshim, que era el lugar de la adoración de los sacerdotes, del lugar santo, se lleva los utensilios de oro y se dirige hasta la nación de Babilonia. Pero esos mismos utensilios que llevó Nabuzaradán en el 606 son los mismos que utiliza, las mismas copas, son las mismas copas en las que sirve el vino el malvado hijo de Nabonido, llamado rey en ese momento, aunque era más bien un corregente de su padre, llamado Belsasar. Y Belsasar, de la lectura de la pared, Mené, Mené, Tekel y Parsim, en Daniel, recuerda eso en Daniel, pero dice el relato que mientras ellos están en su bacanalia, están en su celebración, en su festín, había una invasión
de parte de Gobrias, que había sido enviada por el rey Ciro, que entraron en la margen oriental de la ciudad y por un orificio, por un hueco, por un espacio pequeño, que vieron que dos personas salieron a dar un mensaje, salieron por ese lugar y por ese mismo lugar invadieron los persas, usando a Darío I como una especie de monigote que lo ponen a la cara de Babilonia antes de Jerjes. Cuando llega Jerjes a ser el emperador en diciembre del 446, Jerjes ya lleva 20 años ejerciendo la fuerza. Los judíos ya habían sufrido el cautiverio. Jerjes no era tan malo, al menos con los judíos, porque ya habían sido subyugados, ya habían sido apaleados, destruidos, desmoralizados. Por eso la moral y el honor de Jerusalén y del estado de Judá realmente no queda nada, solo hay escombros, hay ruina. Los muros de la ciudad están caídos, las puertas han colapsado, se han quemado esas puertas y cuando todo parece incierto, el pueblo se comienza a unir. Y es Nehemías el que empieza a unir al pueblo, une a las familias. Cuando una familia se une, Dios la fortalece. Cuando una iglesia se une, Dios la fortalece. Cuando un liderazgo se une, Dios lo fortalece. Una de las grandes debilidades de las congregaciones, y lo digo con toda franqueza, es que dentro del reino, dentro de la iglesia del Señor, muchos nos separamos, muchos nos dividimos, hermanos. La iglesia de Cristo no es muy numerosa si la comparamos con los musulmanes o el cristianismo ortodoxo o los grupos evangélicos o los grupos católicos. Somos un grupo pequeño, pero aún con ser pequeños nos dividimos mucho. Debemos aprender a ser más unidos, a entendernos mejor, a hablarnos mejor, a dialogar mejor, a concertar mejor, a ser mejores conciliadores, a ser mejores socios en el reino, porque esto nos compete a todos. El ministerio y el servicio a Dios es de todos y somos una gran familia. Y esta gran familia debemos de mantenerla unida, debemos de mantener la cohesión como servidores en el reino. Nosotros no podemos ser parte de un alboroto en la iglesia para dividir. Debemos ser parte de la solución y no parte del problema. Esto ocurre muy frecuentemente. Esto no es un invento mío. Esto no es algo que surge de la nada. Hay suficientes argumentos para pensar que nuestra América Latina y no digamos países como Estados Unidos. Yo sé que hay hermanos que están en Estados Unidos ahora mismo y que nos están escuchando en este programa y saben que lo que estoy diciendo es cierto, que iglesias proinstrumentales están comenzando a hacer mella en las congregaciones en los Estados Unidos y entonces las congregaciones latinas y las congregaciones anglosajonas tienen servicios en la actualidad, servicio matutino sin instrumento musical a tal hora, servicio con instrumento musical a tal hora. ¿No creen ustedes que los muros en el reino están a veces tambaleantes? ¿Que los liderazgos están siendo demasiado vulnerables? ¿Estamos siendo demasiado blandos, demasiado flexibles y negociamos cosas que no deberíamos negociar? Y nos peleamos por cosas que son pequeñeces. Por Vamos las a empezar pequeñeces desde hoy. que empecemos desde hoy, hermano. Empecemos desde hoy. Alguien dijo eso. Empecemos desde hoy. Empecemos a establecer esos principios para poder ser iglesia sólida y unidos. Unidos en pro de lo bueno. Unidos en pro del desarrollo de la causa de Cristo. Uno de los grandes problemas es, o de los pensamientos que se escuchan mucho entre la gente, especialmente la gente carnal, es que
no voy a participar de tal evento porque yo no formo parte de él. Usted no puede sentirse ajeno a algo que es de Cristo, independientemente que uno no lo desarrolle o independientemente que uno no lo organice. Esto es algo que realmente cambió el concepto de los judíos cuando llegó este varón, un hombre maduro, un hombre entendido, un hombre inteligente, un hombre de concertación, de visión, de proyección y sobre todo de planificación. Es Nehemías. Nehemías es un personaje excepcional que une a su pueblo en pro de lo bueno. Esta fórmula traté de repensarla una y otra vez y quiero presentarles esta idea. La fórmula del éxito en Nehemías es una sumatoria de tres números que serán tres conceptos. 1 más 3 más 52 no es 56 como podríamos pensar. Los buenos matemáticos dirán, hermano, esto es un error matemático, pero esto no es matemática, esto es liderazgo. Y vamos a ir poco a poco conociendo a qué nos referimos. Esto lo hablaremos luego. Esto es solo para que no se me duerman, hermano. No se me vayan a dormir, por favor. Piensen esto y después lo resolvemos, la fórmula. Anani es el portavoz de las ruinas de Jerusalén. Anani va como mensajero una tarde cualquiera, se acerca a la casa de Nehemías. Nehemías tiene una casa dentro de las instalaciones del reino, donde está su rey. Su rey es Jerjes o Artajerjes. Y este, siendo un portavoz de las cosas que están pasando en el pueblo, Nehemías le pregunta a Anani, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo está el pueblo? Y esto es algo bonito de parte de Nehemías. Nehemías estaba lejos, pero estaba cerca. Nehemías está fuera de su casa, pero se lleva a su pueblo en el corazón. ¿No le parece que debería ser igual cuando usted sale de la congregación hacia otro lugar a predicar o a un ministerio o a algún paseo con su familia? Y usted nunca se olvida de su gente. Pasa mucho en el contexto de la migración, cuando tiene que salir de una ciudad a otra y se da cuenta que su familia se quedó allí, su gente se quedó allí. Mucha gente se olvida de su gente. Muchas personas se olvidan de su familia, salen de su casa y se olvidan. Hay una canción de un mexicano con un porte muy particular que canta una canción que dice que la mamá se queda llorando y esperando la llamada de su hijo, que después de 3 semanas el hijo se olvidó de él. Dice que la mamá ya no responde ni el teléfono, el hombre, ya se olvidó de su familia. Ese es el problema de la migración y es algo de lo que tenemos que hablar también. Este hombre, por asuntos del reino, se había mudado de una ciudad a otra, se había mudado a Susa, a la ciudad de Susa, y no había perdido el contacto con su gente, no había perdido con el sentimiento por su familia, el amor por su familia, el amor por su pueblo. Vino Anani, verso 2, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Sabe qué sintió Nehemías cuando oyó estas palabras? Lloró. Nehemías lloró. Cuesta ser varón, hermanos. Cuesta ser hombre porque los hombres no lloran. Dicen que los hombres no pueden llorar. Los hombres no lloran. Los hombres tienen que ser fuertes. Los hombres tienen que ser de carácter, de temple, de hierro. Pero lo cierto es que allí donde nos ven, hombres fornidos, hombres fortalecidos, hombres de palabra, hombres de Dios, en silencio también lloramos. En silencio también nos sentimos afligidos. En silencio también nos sentimos afectados por las cosas que pasan. No sé si alguna vez le han
levantado un falso, un rumor, una calumnia. Y usted siente, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué le hice? Si yo no hay razón, no hay motivo, no hay forma. Pero hay cosas que no están bajo nuestro control. Una de las pocas cosas que aplaudo o que reflexiono sobre el estoicismo es que dentro de su filosofía, una de las cosas que son valiosas era de que lo que no estaba en el control o bajo el control de la persona simplemente se dejaba a un lado. No te preocupes por lo que no está bajo tu control. Preocúpate por lo que sí puedes cambiar, por lo que sí puedes controlar. Es por esta razón que cuando seguimos leyendo, vamos a tener que ir un poquito más rápido, hermano, porque si no vamos a llegar a la medianoche, como San Pablo en Troas. Quiero que reflexionemos sobre por qué caen los muros. Los muros en la vida del predicador, en la vida de la iglesia, en la vida del ministerio, caen por desobediencia, caen porque hay pecado, caen porque hay orgullo de nuestra parte, porque a veces tenemos debilidades. El Adamá, la adamacidad. La palabra Adamá es el nombre hebreo de Adán, del primer hombre. Y Adán se refiere a la carne que recubre los huesos. Y la adamacidad es esa concupiscencia, ese deseo, ese entusiasmo negativo por tomar decisiones que no están bien. Esas son las debilidades como seres humanos. La carne es débil, decían los discípulos. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso debemos de tratar de fortalecernos y levantar esos muros. Las decisiones a veces no son las adecuadas. La avaricia, ¿cuántos obreros dejan el reino por la avaricia? El descuido como predicador, el descuido como familia. Realmente eso uno aplaude cuando sus maestros lo corrigen, cuando sus maestros, sus mentores lo corrigen, lo forman. Si algo de lo que debo estar muy agradecido es que tuve la oportunidad de recibir muchas clases de grandes siervos, de grandes hermanos, a los que seguimos admirando hasta el día de hoy, porque su ejemplo, su ética de trabajo fue excepcional. Algo de lo que no se me olvida y fue algo que me marcó, fue un maestro que debíamos estar puntuales a su clase y debíamos estar siempre puntuales a su clase. Si llegamos minutos después, no nos dejaba entrar a su clase. Y si todos llegamos tarde, entonces él solo se iba, porque él no iba a perder el tiempo. Ese profesor está aquí en la sala con nosotros en este momento. Y recuerdo que eso me marcó para ser más o menos puntual. No puedo decir que soy totalmente puntual, pero si alguien puntual y nos enseñaba en la escuela de teología, era la puntualidad, el cuido del ministerio. Fue el hermano Pedro Batres, me acuerdo que era el año 2006, 2007, y nos regañaba. Bueno, a mí casi no, ¿verdad, hermano Pedro? A mí casi no. Pero a los muchachos de Tipitapa, hermano, era tremendo. Esos muchachos llegaban tarde. Y recuerdo que siempre cultivaba e insistía en el cuido, en la ética, en la perseverancia, en la disciplina, en la puntualidad. Si no hay puntualidad, los muros van a caer. Si el líder es impuntual, si el líder no llega, si el predicador no es consecuente, es difícil. No es muy sencillo levantar cabeza. La congregación no mirará con seriedad lo que hacemos. El egoísmo, el espíritu de egoísmo que se cultiva cuando solo pensamos en nosotros y no pensamos en los demás. ¿Qué está pasando en la mente de los demás? ¿Qué está pasando en la mente de la iglesia? Los muros están caídos, la ruina es casi segura. Los muros aquí van a ser representativos. Los muros van a representar la seguridad, la estabilidad, la confianza. La ruina, el fuego, el humo, es todo aquello que nos está afectando. En Nehemías 2:18 dice así: levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos
para el bien. ¿Sabe quién dijo esto? Esto no lo dijo Nehemías. Esto lo dijo el grupo de sacerdotes y de líderes del pueblo que vieron que Nehemías estaba trabajando arduamente. Nehemías era uno y el pueblo era uno. Pero cuando Nehemías llegó a explorar la ciudad, llegó después de haberle solicitado al rey el permiso de ir a su pueblo y dos, que le ayudara con los recursos necesarios para levantar esos muros de Jerusalén. Dice el capítulo 1, versículo 11, llegué pues, estamos en Nehemías, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche y lo que hizo Nehemías fue explorar. Fueron 3 días lo que le tomó a Nehemías explorar, analizar, revisar, estudiar todo lo que había alrededor de Jerusalén. Nehemías no podía entender las cosas que pasaba el pueblo si no las veía. Un predicador que no conoce su congregación es como un profesor que no prepara su materia. Una iglesia que tiene predicadores que no conocen lo que ellas pasan, son congregaciones que sienten un vacío, sienten esa debilidad. Por eso las congregaciones deberían tener ancianos, deberían tener diáconos. Y no solo deberían, deben. Deberían es un verbo subjetivo que tiende a variar, como una sugerencia o recomendación variable. Pero deben es realmente una orden del Señor, una orden desde los apóstoles para la iglesia, para que la iglesia pueda tener hermanos que puedan ver por ella. Porque a veces el predicador todólogo que tenemos en América Latina, a veces no puede. El predicador lavando la ropa de bautismo, preparando el bautisterio, bautizando y después de eso, él mismo da los estudios. Va a ser difícil que la iglesia salga a flote así. Cuando se distribuyen las tareas, cuando todos quieren trabajar, cuando todos dicen levantémonos y edifiquemos, la iglesia crece. Una iglesia no crece, no porque no pueda crecer, no crece porque no trabaja, porque no todos quieren hacer la tarea. Y cuando uno solo hace la tarea de todos, entonces resulta que la iglesia no ve el crecimiento apropiado. Hay que trabajar juntos, hermanos. Aprendamos a trabajar juntos. ¿Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Verdad que no? Es difícil. No es posible. Debemos ser hombres y mujeres que realmente tengan esa contemplación, esa visión de estar activos, desarrollando las cosas en nuestro entorno, en el reino. Debemos tener disposición. Debemos ser hombres dispuestos. De aquellos que dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí, pon en mis labios ese carbón encendido, purifica mis labios para predicar tu palabra. Esos hombres que dicen, no te soltaré, si no permites que se derrame sobre mí la doble porción de tu espíritu. Esos hombres que no sueltan al ángel allá al amanecer hasta que reciban la bendición. Hombres diligentes, hombres activos. Cada vez que, no sé por qué, pero esto sí se lo voy a decir con confianza, cada vez que yo veo, leo, escucho la palabra diligencia, siempre me acuerdo de Timoteo. Y para decir verdad, lo contrario que me viene a la mente cuando oigo la palabra diligencia es Apolos. Apolos y Timoteo son un contraste de la Biblia. No sé si ustedes recuerdan aquel pasaje de Pablo cuando le escribe a la iglesia de Corinto y le dice a la iglesia de Corinto que él quiere dispensar la ausencia y el vacío de Apolos porque no ha tenido tiempo de ir con ellos, no ha podido ir a verlos, no ha tenido voluntad, de hecho usa la palabra voluntad. Pero luego que habla de Apolos, que es un gran orador, un gran mensajero, pero tenía un espíritu reacio, tenía un ánimo demasiado escaso, una praxis ministerial demasiado débil.
porque él no tenía ese anhelo que tenía Timoteo. Pero cuando habla de Timoteo, se desborda en halagos diciendo que Timoteo debe ser bien recibido. Ustedes conocen a Timoteo. Timoteo es un gran testimonio porque Timoteo tenía voluntad, era diligente. Así debemos ser nosotros también en el reino, diligentes en la obra, generosos en el trabajo de la obra. Si algo hace falta en la iglesia, muchos predicadores, sí, esto sí lo conozco, yo lo sé, muchos predicadores no se quedan quietos. Falta una cerradura en la congregación. La iglesia solo pregunta, ¿quién la puso? Es más, algunos ni se fijan. Pero hay tres tipos de personas que he conocido en la vida. Los que hacen que las cosas pasen, los que miran cómo otros hacen las cosas y los que se preguntan, ¿qué pasó? Nosotros, hermanos, debemos ser los primeros de aquellos que hacen las cosas y que ayudan a que el carrito avance. La ilustración de un carrito en avance es muy bonita, porque todos nosotros formamos parte de un equipo en el cual todos empujamos el carrito y lo hacemos juntos. Si trabajamos juntos, hermano, todo sale bien. No vamos a ser perfectos. No necesitamos hacer las cosas de forma perfecta. Nada es perfecto. Pero somos hijos de Dios y debemos estar llenos de fuerza, de fortaleza, de diligencias y no perezosos. No holgazanes en el sentido de que no queremos hacer las cosas a las que Dios nos ha enviado. Por eso necesitamos tener ese carácter de acción. En Nehemías 3:28 señala, después de la puerta de los caballos, restauraron los sacerdotes cada uno frente a su casa. Algo importante en este detalle, que no es minúsculo, es que los sacerdotes iban trabajando de acuerdo a lo que veían y de acuerdo a lo que necesitaban. Y como cada uno tenía una puerta cerca, cada uno trabajó. Esto nos señala que en la distribución del trabajo, cuando hacemos las cosas de forma equitativa y cuando todos comenzamos a trabajar de una forma bastante simétrica, hacemos que el engranaje se vaya moviendo sin ser forzado. Es decir, que el engranaje vaya caminando de forma natural. Y una de las primeras cosas que he tratado de ver, de analizar, es cómo encajar los ministerios dentro de la congregación, cómo los encajamos. Los ubicamos de acuerdo a lo que creemos que los hermanos pueden hacer o de acuerdo a los dones. ¿Cuántas iglesias trabajan de acuerdo a sus dones y no de acuerdo a lo que consideran que es lo correcto? Cuando la iglesia trabaja conforme a sus dones, comienzan todos a desarrollar las cualidades y las virtudes que Dios le dio a cada uno. Y eso hace que la iglesia se desarrolle y crezca de una forma increíble. Hay tantas puertas que fueron reparadas. La puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta de hornos, la torre, la puerta del muladar, la puerta del valle, la puerta que está cerca de la sala en la esquina y muchas otras puertas que señala el capítulo 3. Pero la puerta más importante no es ninguna de estas que está aquí. La puerta más importante es la de nuestro corazón. Tenemos que nosotros levantar esas puertas, levantar esos muros para poder fortalecerlo. Cada semana tenemos que llevar energía nueva, revestirnos de fuerza, renovarnos, inspirarnos, que Dios poco a poco siga reanimando nuestro ministerio por años, que siga haciéndolo. Cuando todo parece confuso, queridos hermanos, y esto es una clave, todo parece confuso, la derrota casi nos abruma. Es el momento de levantarse. Si uno se ha caído, sacudir las rodillas, el polvo que ha quedado, la arena que se ha incrustado en las rodillas, que nos ha lastimado, y levantémonos para edificar, hermano. Levantémonos para edificar.
algo que no podemos obviar es que todo ministerio bueno, digamos, todo ministerio que se está fortaleciendo en Dios, siempre va a tener adversarios. Va a recibir burlas, murmuraciones, humillación. Esto fue el caso de Sanbalat. Sanbalat, que está allí detrás en la imagen, o representado a través de esa imagen, está junto a Tobías, el amonita. Y Sanbalat, Tobías, ellos están haciendo burla de los que están levantando los muros, de los que están trabajando, de los judíos, al punto que Tobías insiste en decir que si ellos siguen levantando esos muros, si en la tarde un animal pequeño como un gato o como una zorra va a botar el muro, eso debería ser realmente penoso. He tenido la oportunidad de construir muros junto a mi papá y junto a hermanos en la congregación cuando hacemos algún proyecto. Y he descubierto que un muro, si está bien cimentado, no se cae. Un muro, siempre que tenga su nivel, siempre que tenga su cimiento, su base, todo va a salir bien. Y qué mejor que en la iglesia nosotros tenemos la piedra angular. Eso es precioso, hermano. No sé cuántos de ustedes han visto la infraestructura romana de la piedra angular y la piedra y el capitel principal, la principal cabeza del ángulo. Esa expresión es una expresión romana de, de lo que significaba la ingeniería romana. Y lo bonito de la piedra, de la construcción nuestra, la construcción del reino, es que Jesús tiene tres piezas clave en el reino. Él es la piedra angular, es la piedra que sostiene, o sea, la base, y es la principal cabeza del ángulo. Esas tres expresiones son tres expresiones diferentes que se refieren a la base que es Cristo, al nivel, al plomo que dirige Cristo y la cabeza, o sea, la autoridad, Cristo. Cristo está en el cimiento, Cristo está en la estructura y Cristo está en el techo. O sea, Cristo está en todo y en todos. Si eso se mantiene siempre en nuestra vida, está garantizado el triunfo en el trabajo del Señor. Los que edificaban el muro y los que llevaban las cargas, los que cargaban, con una mano trabajaban y con la otra mantenían su arma. Esto es una ilustración bastante creativa de parte del narrador. Nos está diciendo que habían constructores que estaban tan enfocados en la obra que siempre tenían un guardaespaldas, al punto que trabajaban tan juntos, o sea, trabajaban tan cerca que parecía que era una misma persona que construía al mismo tiempo y defendía al mismo tiempo. Pero esta ilustración es preciosa. Nos trata de decir que nunca un constructor estaba sin protección. Siempre estaba protegido. Porque es imposible. Literalmente, construir y defenderse al mismo tiempo es imposible. Porque la persona que está enfocada en la construcción debe estar siempre viendo el nivel, el plomo y la garantía de que la pared va quedando bien. Y por eso siempre necesita un constructor, un ayudante, un chalán, que le ayude a ver cosas que él no ve. Y en el reino nosotros también necesitamos eso. Todo Pablo necesita un Silas estando en prisión. Todo predicador necesita un hermano que le ayude, que le apoye, que le asista, que le aconseje. El hierro se afila con el hierro, decía el proverbista. Nosotros no podemos trabajar solos. Debemos trabajar siempre equipados. Y la fórmula para tener éxito es un pueblo, puede ser una iglesia, ¿verdad? Una familia. Un pueblo, los 3 días de planificación que tuvo este varón, los 3 días de planeación del capítulo 2, versículo del 1 a 11, y los 52 días del capítulo 6. Capítulo 6, verso 15, y fue terminado el muro el día 25 del mes de Elul, el cuarto mes hebreo. En 52 días se acabó la obra.
¿Qué le parece ese gran proyecto en 52 días? Esta es una obra de ingeniería de gran éxito, porque el éxito no solo fue en hacer, sino en saber hacer. La planificación fue el mayor éxito en este trabajo. Si todos trabajaban de forma irregular, los muros siempre hubieran ido desnivelados, inseguros. Algunas partes hubieran quedado seguras y otras partes débiles. Pero cuando todos trabajan, el éxito está garantizado. El Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Algo que no quiero olvidar en el contexto de Nehemías es el último versículo de Nehemías en el capítulo 13, hermanos. En Nehemías 13 hay una frase que va a ser imborrable en mi mente. Cuando leí este pasaje y esta serie del libro de Nehemías, realmente esto no lo había calculado después de varias lecturas del libro. Pero esta frase es la que une a Israel a una esperanza. Después de pasar el cautiverio, después de los relatos de Esdras y Nehemías, que algunos estudiosos lo identifican como un libro titulado Esdras Nehemías, como una sola obra. Pero hay algo que es interesante al final y que nos va a unir. De hecho, este es uno de los últimos libros del Tanaj hebreo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Eso dice la última frase, la última idea de Nehemías. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Hermano, cada vez que usted vaya a viajar, cada vez que usted vaya a construir, cada vez que usted vaya a hacer algo, haga este clamor de Nehemías. Lo hizo al principio Nehemías, clamó a Dios, pidió sabiduría. Y al cierre del libro, no por nada, deja una perla preciosa diciendo, acuérdate de mí para bien, Dios mío. Feliz noche, hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias, mi hermanito Gerson. Excelente tema, muchas gracias. Un tema que realmente yo creo, mi hermano, que nos pone en reflexión también. Un tema que definitivamente debemos de reflexionar porque hay tantos muros que a varias veces están caídos y no los levantamos. Realmente, hermano, y un tema muy, muy reflexivo, hermano, y agradezco, hermano Gerson, el gran esfuerzo que usted ha hecho en esta noche para podernos compartir un tema muy enriquecedor, hermano. Un tema muy, pero muy valioso, hermano. Excelente ilustraciones las que usted hizo en esta hermosa noche, hermano. Así que gracias, hermano Gerson. Ojalá, hermano, si está dentro de sus posibilidades, nos pueda compartir el material que hoy nos ha expuesto, porque aquí ya hay hermanos, tanto en el chat como aquí en el WhatsApp, pidiendo si hay posibilidad de adquirir el material que usted ha expuesto en esta hermosa noche. Muchas gracias, hermano Gerson. Muy bien, mis amados hermanos, yo sé que hay preguntas. Quiero pedirle a mi hermano Gerson que esté un momento más con nosotros por si llegara a surgir alguna pregunta o incluso algún comentario donde él pueda ondear más el comentario que probablemente puede haber en esta hermosa noche. Voy a dejar a mi hermano Conrado Hincapié desde Colombia. Nuestro hermano va a hacer la oración final. Adelante, mi hermanito Conrado. Hermano Rigoberto, muchas gracias, bendiciones para todos. Vamos a dirigirnos al Señor en oración. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu inmenso perdón, por tu misericordia, oh Padre bondadoso, por esta noche que nos regalas para nuestro descanso, de la cual hemos separado un poco de tiempo para compartir tu hermoso mensaje, Señor, bendiciendo a nuestro hermano Gerson, que se ha ocupado de él, ha dedicado su tiempo necesario para hablar conforme a tu voluntad, oh bendito Señor. Sigue poniendo tus palabras de sabiduría en su boca, bendiciendo su hogar, toda su familia, ayudándolo a crecer más y más
en conocimiento como el conocimiento que todos debemos tener acerca de tu sana palabra para nuestra edificación. Gracias, Señor. Ayúdanos pues a mantenernos siempre unidos en una misma mente, en un mismo parecer, sin que hayan divisiones. Ayúdanos, Señor, a estar prestos a trabajar en tu obra, oh Padre Santo, redarguyendo, aconsejando, amonestando, Señor, cada día, y así podamos permanecer en tu presencia, Señor, para que en el día de tu bendita venida, de tu Hijo amado, no nos alejemos de ti avergonzados, Señor, sino que estemos con la frente en alto, cantando tus alabanzas, Señor. Oh bendito Dios, bendice pues toda tu iglesia, bendice todo hogar representado en la iglesia, para que permanezcamos en amor, en perdón, en sabiduría espiritual, y que nos estemos negligentes, sino siempre ocupados en tu obra, Señor, ejercitándonos cada día más para la piedad, para la misericordia, que seamos misericordiosos unos para con otros, que nos amemos, nos perdonemos, Señor, y velemos los unos por los otros, sin que haya contiendas ni divisiones, Señor. Bendice pues a todos los hermanos que han trabajado en esta plataforma en esta noche, en la alabanza, las oraciones, porque tú eres digno de la alabanza, de la honra y de la gloria por todos los siglos. Y es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo en quien oramos en acción de gracias. Amén. Amén, hermanos. Buenas noches. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Conrado Hincapié, por este cierre que ha hecho a través de esta oración. Vamos a dejarle el tiempo entonces a nuestro amado hermano Javier Estrada desde Maricopa, Arizona. Nuestro hermano Javier estará moderando el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermanito Javier. Muchísimas gracias, hermano Rigo. Y muy buenas noches a todos. No se vayan, hermanos, todavía no terminamos. No, ya se están yendo muchos. Yo entiendo, no se crean. Hay muchos que ya es muy tarde por allá, ¿verdad? En otros lugares ya es muy tarde. Pero los que vamos a quedarnos, hermanos, vamos a quedarnos a, pues, aportar un poco más de este maravilloso tema que nos ha traído nuestro hermano Bravo. Excelente exhortación, excelente tema, mi hermano. Felicidades por esa preparación que se tomó para traernos este maravilloso tema. Y pues las aportaciones, también hay preguntas, a veces, ¿verdad? A ver, hermanos que tienen algunas preguntas. Y vamos a aclarar algo, hermanos. A veces uno no quiere preguntar porque tiene uno miedo que vayan a reírse de su pregunta o simplemente que vayan a decir: "Ah, ¿cómo que no sabe eso mi hermano?". Pero que no, estamos entre varones, estamos entre hermanos y quizás alguna hermanita por ahí, pero sin ninguna pena, hermanos, sin ninguna pena hay que preguntar, hay que aportar, ¿verdad? Es para eso que tenemos este segmento de 20 minutitos, hermano, y hay que aprovecharlo, ¿verdad? Porque pues podríamos decir, ¿qué más podemos añadir a ese tema completo que nos ha traído nuestro hermano Gerson? Eh, pero hay veces, hermanos, que podemos aportar un poco más, eh, incluso alguna pregunta. Hermano, pues como yo tengo el micrófono abierto ahorita, quisiera hacerle una preguntita, hermano Gerson. Eh, acerca, acerca de su tema, hermano, ¿cuántos quizá lo voy a compartir, ¿verdad? Pero nada más para mis apuntes? ¿Cuántos puntos principales desarrolló en su tema, hermano? Señalamos 3 puntos principales, yo se los comparto, ya le dejé al hermano Rigoberto el material, Ok, muy, ya lo muy bien. tiene, pero Son tres. son Tres. 3 ideas principales, pero hay, en una de las ideas quise anexar también como un acápite relevante. Oh, perfecto. Perfecto. Muy bien, hermano. Solamente para así tener, sí, porque estuve haciendo apuntes, hermano, y no, solamente yo apunté dos, pero
por ahí voy a agarrar el otro, ya que pide el material al hermano. Excelente. Así es de que, hermanos, pues eh, a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Que como es la obra del Señor, como es la iglesia de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, no van a surgir problemas, pero siempre, ¿por qué caen los muros, verdad? ¿Por qué caen los muros? Y las razones que dio nuestro hermano, pues ahí están. Y desafortunadamente, hermanos, cuando la obra está floreciendo, cuando la obra del Señor está creciendo, es cuando siempre tienen que surgir problemas. Y, y casi siempre, hermanos, es por orgullo y por las decisiones que se toman. Se toman decisiones y a veces no están de acuerdo los hermanos. No, pero ¿por qué lo hicieron así? Y luego surge el orgullo en los hermanos y no hay una forma de arreglar las cosas, y es cuando surge la división, es cuando los muros caen. Pero gracias a Dios, hermanos, que este ejemplo de Nehemías, ¿verdad? Nos ayuda para poder así nosotros, pues, imitarle y pues hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Parece ser, hermano Gerson, que hoy está muy fácil para usted. Ya hizo su trabajo, ¿verdad? Y quedaron todos los hermanos bien entendidos. Y parece como que no quieren comentar, como que no quieren preguntar a los hermanos. Tenemos algunas mensajes en el chat. Tenemos gracias, hermano Silvio, por las alabanzas. Excelente clase, dice nuestro hermanito Cruz, Carlos Cruz, ¿verdad? Si queda grabada, pasen al grupo, sí, claro que sí, ahí está, ahí ya lo pasó el hermano. Que tenga una excelente noche, excelente meditación. Gracias, hermano Gerson, Dios la bendiga. Abrazos, hermano René Rosas, de parte de... Oh, man. Gloria a Dios, hermanos, porque todos están bien satisfechos con esa clase, con esa meditación, exhortación, de todo, ¿verdad? Un poco. Ahí tenemos ya, entonces, hermano, la primera manita de nuestro hermano Marvin, nuestro hermano Marvin. Vamos a darle tiempo a nuestro hermano Marvin. Adelante, mi hermanito, por favor. Muchas gracias, mi hermanito, por el pase que me da. Dios me lo bendiga. Un abrazo hasta allá. Hermano Gerson, un abrazo hasta Nicaragua. Dios me lo bendiga. Gusto verle nuevamente por este medio. A ver cuándo lo tenemos por acá en Honduras de nuevo. Hermano, un tema muy edificante, muy fortalecedor para el liderazgo de la Iglesia de Cristo a nivel mundial. Y lo digo porque estamos aquí muchos países representados. Hemos estado en seminarios, en muchos seminarios, hablando acerca de este tema y que escuchando este tema de muchas personas que se dedican a estudiar, a prepararse, como mi hermano Gerson, que lo admiro mucho por su preparación, por su dedicación, y un tema muy importante como es Nehemías, cómo este hombre, aún no haberse criado allá en el lugar, cómo siente el dolor, la compasión por su pueblo, por lo que están pasando, cómo un líder puede cambiar esa historia de la historia de unas personas que están pasando necesidad. Eso nos deja una reflexión que como líderes debemos ver más allá, no ver solo el entorno, el local donde estamos, sino ver más allá cómo podemos apoyar, ayudar a aquellas personas que están necesitadas. Lamentablemente vivimos en un mundo donde estamos en un espacio reducido, en algo. Esta es la iglesia, somos autónomos, sí, es cierto, muy correcto, pero ¿qué pasa cuando una congregación X de otro lugar tiene una necesidad? Nos hacemos a veces lo que no entendemos o no sabemos, o como decimos acá, los de la vista gorda, lo hacemos a veces. Las necesidades de mis hermanos, aunque no son de la localidad, también son nuestras necesidades, eso es muy importante. Y me gusta lo que usted dijo, hermano, acerca de la historia de este hombre Nehemías, cómo la oposición va, un líder, un siervo, un ministro, aquel que Dios ha puesto al frente de una congregación, va a tener retos
y va a tener desafíos y va a hacer planes para trabajar en pro de la obra del Señor, pero va a tener oposición, no siempre la va a tener. ¿Cómo poder confrontar, cómo poder enfrentar, mi amado hermano Gerson, a personas que se oponen al plan del Señor porque tal vez no están de acuerdo o personas que solo quieren figurar porque tienen lo económico, pero no quieren hacer el apoyo realmente que el Señor quiere para que la obra avance? Eso es muy importante. Como un líder se frustra, se duele, llora, como te dijo, a solas, ¿es cierto? Claro que muchos hombres que Dios tiene puesto al frente de una congregación, sabemos perfectamente que se duelen y lloran a solas, como lidiar con personas que se oponen al trabajo, a la obra que Dios, a que la que este hombre le ha puesto al frente de una congregación, como lo puso a Moisés cuando el pueblo murmuraba, es normal, pero qué ánimo, pues, qué salida puede encontrar este ministro para cuando hay oposición para que esta iglesia crezca, el reino se engrandezca, eso es muy importante. Las luchas siempre van a haber y las opuestas a la obra siempre la van a haber, pero ¿cuál es lo indicado para poder llegar a estas personas y hacer entender que el trabajo de Dios es para Dios? Eso es muy importante, como la Nehemías lo muestra. Su bienestar, su prioridad era que su pueblo estuviera bien, que su gente estuviera bien, sus antepasados estuvieran bien. Eso es muy importante. Gracias, hermano. Gracias, hermano Marvin. Muchas gracias por su aportación. No sé si hermano Gerson tenga algo que añadir a lo que ha aportado nuestro hermano Marvin. Sí, primero, hermano, gracias, hermano Marvin, por su comentario y también sus dos preguntas. Son las que yo claramente entendí. Y la primera va encaminada a qué pasa cuando una congregación de otra localidad, que no es la mía, está enfrentando una crisis. ¿Nos vamos a hacer los desentendidos o vamos a reaccionar? Realmente, basado en Nehemías, Nehemías no miró el problema de Jerusalén como ajeno, lo vio como parte de el reino. El reino es algo tan precioso, tan delicado, que debemos de verlo como un todo, porque al final no somos iglesias ajenas, no somos denominacionales. Quizá el pensamiento de la independencia de iglesias, la autonomía congregacional, que son frases que a veces nos alejan, antes de acercarnos nos alejan. Nosotros debemos de entender que cada uno de nosotros tenemos un compromiso con Cristo y con su iglesia para cuidar y velar, no como policías de la fe, no como personas que estén con una lupa viendo qué está haciendo aquí o qué está haciendo allá. Más bien ver por el espíritu, por el ánimo, por el carácter, por la enseñanza de la iglesia y en términos más prácticos, no sentirnos ajenos a las otras congregaciones. Y se los digo porque en algunas congregaciones cercanas, cada uno de ustedes tiene congregaciones cercanas y hay iglesias que tienen cierto grado de confianza con los predicadores. Hay hermanos a los que le tienen mucha confianza. Entonces, esa es una gran oportunidad, una ventana de oportunidad de que usted sea un pacificador, un unificador, un obrero que ayuda a solucionar los problemas de otras congregaciones. Y eso no todos quieren hacerlo. No todos quieren ensuciarse las manos, no todos quieren ir, meterse en el barro, pero a veces hay que hacerlo por el bien de la obra, por el bien del reino. Y eso hay que hacerlo, hermano. No podemos quedarnos callados o decir, esto no es mío. Somos una gran familia y debemos vernos de esa manera. Debemos de cambiar un poco esa perspectiva. Por el otro lado, que no es menos valioso, ni desmerite el caso, si alguien quiere hacer una pregunta, cualquiera que sea, no hay pregunta fácil, difícil, ni carente de duda o carente de conocimiento. Toda inquietud trae consigo un despertar de conocimiento. Y hay ideas
que viene una pregunta sencilla que a lo mejor tiene una gran profundidad en la respuesta o en la pregunta de forma intrínseca. Por lo tanto, ¿cómo enfrentar la oposición? Esa sí ya me la puso difícil, hermano Marvin. Esa sí me la puso difícil. Esa es una bola recia. Esa es una bola al codo, una bola al codillo. Cuando los predicadores nos enfrentamos a situaciones de oposición, no siempre ocurre, no en todos los casos, pero en muchas ocasiones todo viene del liderazgo. Había un pensador que decía que la montaña no se desintegra de su base, siempre se desintegra de la cúspide. En todo caso, desde el liderazgo, tenemos que empezar a trabajar con el liderazgo, a cohesionar el liderazgo en servicio de la obra, donde todos amen la causa de Cristo, y eso le va a restar miedo o le va a quitar incertidumbre, lo va a dejar como más tranquilo. Eso es algo que lo tengo comprobado. Cuando entre el liderazgo hay confianza, hay cercanía, salen a comer juntos, participan juntos, van con sus familias, hacen algún evento a nivel familiar de liderazgo, eso cohesiona el liderazgo, lo fortalece. Y cuando hay adversos, cuando hay personas que se oponen, esas nunca las va usted a desaparecer, no van a desaparecer. Pablo también tuvo detractores, Pablo tuvo adversarios, Pablo tuvo otros consiervos que tenían mala fe, pero algo que siempre hizo salir a flote el barco en el que avanzaba Pablo era, número uno, no dejarse llevar por rumores. Pablo nunca se dejó llevar por rumores, siempre buscaba sanear una situación a través de una realidad contextual, a través de una situación específica. Él lidiaba con cosas reales y específicas, no con rumores. Hermano, a veces, hermano, entran con un rumor. Ay, ya, hermano, fíjese que tal hermano habló de usted. Ah, hermano, dígame. No, hermano. No, hermano. Eso lo he aprendido de pocos predicadores. Lo he aprendido de pocos predicadores que tienen una gran sabiduría de despejar cualquier cosa que lo afecte y sigue avanzando. Que no se debilite con ese tipo de rumores. Además, acercarse es muy sabio. Acercarse a esos hermanos. A lo mejor esos hermanos tienen celo ministerial. Usted no sabe, pero tal vez ellos tienen celo ministerial. Hay hermanos que sobredimensionan al predicador. Los hermanos sobredimensionan a veces al predicador. Creen que la vida del predicador es fácil y entonces algunos dicen, yo también quiero ser el predicador de la iglesia. Conozco muchos ministros que llega alguien más y dice, yo quiero ser el predicador, y otros predicadores simplemente le dicen, bueno, usted quiere ocupar el lugar de predicador, está bien, pero eso sí, no deje la obra botada, no deje la obra sin rumbo. Entonces, el predicador debe de ser explícito, y si hay algo que le va a ayudar mucho en su congregación, y esto se lo digo por experiencia y lo hemos vivido aquí, que usted a cada miembro que llegue a su congregación, dígale cuál es la visión de la iglesia, cuál es la proyección de la iglesia. Sea claro, hermano. Fíjese que hay un hermano aquí que lo tuvimos que, no lo corrimos, hermano, pero tampoco queríamos que perjudicara toda la obra, hermano. Bueno, ese hombre quería dañar a la iglesia y quería que la iglesia le pagara por servir, por dirigir oración y todo, porque venía de un mundo evangélico. Pero con él fuimos muy claros. Hermano, usted es bienvenido si usted quiere servir a la causa de Cristo, pero si usted tiene otras intenciones, aquí no hay espacio para usted. Pero hay otras iglesias evangélicas que a lo mejor sí puedan trabajar con usted. Pero las veces que hemos hablado directamente con las personas, tratamos de ser explícitos, francos, sinceros, directos, sin rodeo, porque somos hombres de Dios y tenemos que hablar con carácter. No podemos nosotros ser hombres, digamos, usamos aquí en Nicaragua la palabra blandengue. Nos referimos a una persona gelatinosa.
una persona que es de doblez. Realmente tenemos que ser hermanos que tengamos carácter. Y algo de lo que me han corregido a mí, mi esposa particularmente, o hermanos de mucha confianza, es que a veces ser demasiado, tener demasiado confianza o tener un humor demasiado agradable o ser muy conversador. Hay que tener ciertos límites con la congregación también. Que la iglesia también entienda respetar la familia del predicador, darle su espacio, su privacidad. Es muy propio que haya mucho respeto dentro de toda la grey, entre hermanos, que haya confianza, pero a la misma vez respeto, un buen humor, pero sobre todo respeto. Y ese respeto marca también la forma de relacionarnos con los hermanos en la congregación. No ir dejando cabos sueltos en la congregación, un problema mal resuelto, eso se le vuelve una bola de nieve, hermano. Se le vuelve un gran problema. Ah, así es. Muy bien, hermano. Gerson, muy buenas respuestas para nuestro Gracias. hermano Marvin y para todos nosotros, ¿verdad? Muchas gracias, Ten- hermano. tenemos una participación más, hermanos, y pues ya mi hermano Sapón ya no dijo, no, ya me cansé de levantar la mano, ya no me agarraron. Parece que el hermano se arrepintió, ¿verdad? Pues, hermanos, hemos tenido solamente una participación, pero pues al parecer, ¿verdad? Parece que estamos todos pues claros, estamos todos entendidos. El tiempo, hermanos, el tiempo de las preguntas y comentarios, pues se ha terminado y pues quiero dar las gracias a mi hermano Rigo, gracias a todos los hermanos y pues le paso ahí los micrófonos a mi hermano Rigoberto para que él cierre el programa. Bendiciones, hermanos, que pasen todos muy excelente descanso, un buen descanso, hermanos. Muchas gracias, mi hermanito Javier, por moderar este tiempo importantísimo, definitivamente. Gracias, hermano Gerson, por esa participación de darle respuesta a a la pregunta directa de nuestro hermano Marvin. Dos preguntas muy importantes. Quisiera preguntarle una vez más a mi hermano Donald Sapón si él aún quiere formular su comentario o formular su pregunta, hermano Donald. Muy bien, parece que el hermano Donald ya no quiso hacer su comentario o su pregunta. Tal vez, probablemente en las respuestas que dio el hermano Gerson, ahí estuvo probablemente la inquietud. Este, Hermano Rigoberto, no sé si revisó el chat, pero aquí hay un comentario interesante. déjeme ver. Muy bien, hermano, si quiere le da lectura, hermano. Voy a ir un poco a la directriz de la pregunta directo. Lo pueden revisar ustedes. La pregunta es, ¿por qué después de ciertas enseñanzas como esta, a veces no lo aplicamos y pasa en cualquier tipo de enseñanza, no solo esta, por supuesto, pero dicen que no, en cierto país se hacen actividades que interfieren con otras actividades. Entonces, esto es algo, pero mire que no es solo de Guatemala, esto es casi, hermano, universal, universal. ¿Qué pasa, hermano? Y esto es algo que es real. Si el programa no lo desarrollo yo, eso es egoísmo. Si yo no lo llevo a cabo, entonces no debo participar. Y eso ha sido el inicio de debates, de discordias, de conflictos. Hermano, ¿qué nos cuesta a veces ceder un poquito? Aprendamos a ceder. Si somos nosotros, ¿verdad? Si somos nosotros los que no queremos participar, cedamos un poquito, hermano. No nos va a hacer daño. Sí, hermano. Un trago de humildad nunca le va a hacer daño. Ahora, si usted está haciendo programa, si usted está haciendo un proyecto, si usted está haciendo un ministerio, trata de ser inclusivo, hermano.
Trate de no prejuiciarse y decir, no, no voy a invitar a tal, no voy a invitar a tal. Piense en cómo hacer que sus programas sean más amplios, más inclusivos, más atractivos. Yo apelo a lo que va a ocurrir o lo que hacían los judíos en su cultura. Eh, no sé ustedes si le prestan alguna atención a las festividades judías o a los contextos históricos en los que vivimos, pero es curioso que el sábado pasado se celebró el sábado llamado Shabbat Shiva, que es el sábado intermedio entre la festividad del Año Nuevo Judío, celebrado entre el 22 y 24 del mes de septiembre, y el 2, que es dentro de un par de días, el jueves, que se va a celebrar el Yom Kippur, el Día del Perdón. O sea, el 2 de octubre corresponde el Día del Perdón. Entonces, yo apelo a que nosotros también cumplamos el Yom Kippur en el sentido de que también perdonemos, que nos perdonen y nos perdonemos y nos abracemos, hermano. Nosotros, si no nos abrazamos aquí, no nos vamos a ver allá, hermano. ¿Ya sabe dónde? Allá en el cielo. Sí, yo decía una frase estas semanas pasadas en una conferencia que estaba compartiendo y se me vino a la mente ahora mismo, que si no nos queremos en el suelo, no nos veremos en el cielo. Si en el suelo no nos amamos, hermano, ¿cómo vamos a ver el reino de Dios? No vamos a lograr verlo. Si hay un rencor, por muy pequeño que sea, una espina, por muy pequeña que sea, y usted la siente, es que yo no lo saludo, ese hermano no me cae bien, es que ese hermano, yo con él ni a la esquina, es que ese hermano va para tal evento. Mire, a mí me dijo un hermano una vez, como ese hermano va para tal evento, yo no voy a participar, estaré ahí en la misma sala con él. ¿Cómo va a estar en el reino de los cielos? No va a poder ir, hermano. Yo le dije, hermano, así usted no va a poder ir, lo lamento. Sorry for you. Sorry for you. Ahí también pregunta el hermano Chamalé que sí, que por qué me dicen bravo, hermano. ¿Por qué el hermano está bravo? Otra cosa, hermano, es que realmente en septiembre se celebra el Día de la Biblia, ¿verdad? El Día de la Traducción. Pero un detalle histórico que no quiero olvidar y se lo quiero compartir, es que siempre se dice que gracias a la imprenta, la invención de la imprenta, existe la Biblia impresa. Pero fíjense que es al revés, es al revés. Fue gracias a la Biblia que se inventó la imprenta. La imprenta vino a razón de traducir la Biblia y de imprimir varios volúmenes de la Biblia. Ese es un dato bastante interesante de la traducción de la Biblia. Hermano Gerson, la pregunta que el hermano Donald Sapón quería hacer es, se lo voy a leer textualmente como dice. Dice, hermano, mi pregunta es si aún se puede responder, si aún todavía se pudiera responder, dice, uno de los conflictos y discordias en el liderazgo es que hay muchos líderes. En una ocasión, un hermano dijo, el cuerpo tiene una sola cabeza. No debiera haber un solo dirigente principal en la iglesia, acompañando de un grupo de ministros, colaboradores en diferentes ministerios, un diferente con tiempo establecido, 3 años quizás o 4 años. Esa es la pregunta del hermano Donald Sapón. Muy válida esa pregunta, hermano, y yo sé que ustedes, y felicito a mis hermanos que están en la otra parte del hemisferio, están en un horario bastante avanzado, pero esta pregunta me parece que tiene una profundidad de por medio y que la tomemos con mucho análisis. Realmente es bíblico que haya solo una persona dirigiendo a una iglesia, eso es bíblico. Realmente eso es lo correcto. Y no es correcto porque cuando Pablo habla de iglesias como Éfeso, en Efesios capítulo 1, versículo 3, él le dice, esto no se me olvida porque yo me lo grabé desde jovencito, Pablo le dice a Timoteo que se encargue de la obra en Éfeso y que no se deje llevar por fábulas y por historietas. Y le dice luego a Tito que tampoco
la gente haga mal uso de su posición para poner en menos a un joven como Tito y Timoteo. Pero a ambos se les dio una recomendación, que son las cartas pastorales, que busquen en el reino hombres, familias, y de hecho nunca habló de varón solo, sino que habló de familias, de hogares, de hombres para el pastorado y esposas con las virtudes que deben tener las esposas del pastor. Y luego la de los diáconos y las virtudes que deben tener las mujeres, las casadas, respecto a el ministerio que van a desempeñar sus esposos. Entonces, cuando la Biblia habla de ministerios dentro de la iglesia, San Pablo en el capítulo 4, versículo 11, determina claramente los roles: profetas, pastores, maestros, evangelistas, y no se suma diáconos, pero realmente hay una integridad de por medio en la que los diáconos están en el servicio de la obra. Entonces, la iglesia, entre tanto no tiene ancianos y diáconos, debería por lo menos, si no tiene ancianos, ir nombrando diáconos para preparar el camino. A veces queremos que la obra de una sola vez presentar ancianos y diáconos de una vez, pero lo mejor hagamos lo de los discípulos. Los discípulos no pudieron establecer ancianos de una vez, establecieron para un ministerio específico diáconos, los 7 diáconos del capítulo 6 del libro de Hechos. Ahí no había ancianos todavía, pero ellos buscaron diáconos por la necesidad que había. En la iglesia los predicadores no deberían de trabajar solos, deberían trabajar con un equipo. Uno se encarga de una cosa, otro se encarga de otra cosa, otro se encarga de otra cosa. ¿Por qué? Porque no debe haber un monopolio en la dirección de la iglesia. Y yo sé que muchos predicadores no tienen ese espíritu, pero otros predicadores sí tienen ese espíritu, ¿no? De que la decisión que toma el ministro es la única. Les voy a contar lo que le pasó a una congregación a unos pocos kilómetros de donde yo estoy ministrando. En esa obra fuimos 2 obreros de 2 congregaciones diferentes para poder ayudar a esta obra, para levantar esta obra, para poder entusiasmar a la iglesia. Y las hermanas de la iglesia y los hermanos decían que el hermano no les permitía hacer actividades, el hermano les bloqueaba, el hermano no les abría el edificio, el hermano no les daba la llave, porque los hermanos querían estudiar la Biblia, querían escudriñar. ¿Y cuánto ruega uno por hermanos que quieran escudriñar? Porque a los cultos no todos llegan. Y en esa congregación donde sí quieren congregarse, el predicador no quiere que se congreguen. El predicador le cerraba el edificio. El predicador se adueñaba, tenía secuestrada la iglesia. Entonces, una hermandad así, una iglesia así, está desvirtuada, está carente de esencia. Por lo tanto, lo más apropiado para una iglesia es que tenga su liderazgo bien consolidado. Obreros que tengan un espíritu de servicio, un entusiasmo por colaborar y sobre todo un anhelo de servir. Porque a veces estamos mal enfocados, hermano. A veces creemos que el líder es líder y el líder no es líder. Y esto es una frase que pareciera irracional de alguna manera, pero es que la persona que está en una posición de liderazgo a veces no es líder, no jala gente, no jala ni a su familia. Entonces ese no es líder. Ese es buen predicador, pero no es líder. Líder es esa hermana, ese viejito, esa hermana, ese jovencito que atrae gente, que evangeliza, que llama, que busca. Ese es líder. Entonces, cuando conceptualizamos el liderazgo de una forma invertida, entonces los hermanos que ni siquiera traen alma a Cristo son los que sí les gusta mandar. Les encanta mandar. Bueno, cuando nosotros cedemos liderazgo y compartimos el espacio para que otros puedan servir, hermano, usted desarrolla un talento humano increíble en la iglesia. Usted desarrolla y no limita a que los demás también brillen. O sea, que los demás sean buenos predicadores también. Que los demás sean buenos también en trabajar en la obra, en hacer la obra. Cuando llegan jóvenes a la congregación, yo los miro ya más o menos, tengo ese don, Dios me ha permitido ver en qué cosas puede esa persona trabajar mejor cuando voy relacionándome con ella. Y cuando llega alguien que yo veo que tiene talento, ocupo mucho tiempo en prepararla en el menor tiempo posible, porque no sé cuánto tiempo yo voy a estar en esta congregación. Solo Dios lo sabe. Y el tiempo que Dios nos dé en la congregación, dejemos huella y no cicatrices, hermano.
Dejemos una memoria imborrable para bien y no una herida que costó sanar y que quedó una gran hebra, un gran verdugón, una gran marca. O sea, hay predicadores que dejan una huella muy hermosa, pero hay predicadores, hermano, que en vez de predicadores son prevaricadores. Y eso es lo que nosotros debemos de custodiar, salvaguardar, que la ética de trabajo, que el servicio, la humildad y sobre todo la cohesión en el servicio sea más eficiente y que nosotros podamos decir, no estoy solo aquí. Y establezcamos ancianos, tratemos, hermano, de establecer ancianos en las congregaciones. No les pongamos demasiadas trabas. Ayudémoslos a que ellos también puedan encauzarse el servicio. Excelente respuesta. Y es que, hermano Gerson, yo quiero agregar un poquito más a ese comentario que usted está haciendo. Y es que aquí en Guatemala, por ejemplo, en una área muy conocida por mi persona, eh, había un liderazgo. Un hermano tenía liderazgo. Y este hermano no dejaba que otros pudieran trabajar al lado de él. Él era el único predicador, él era el único que tomaba las decisiones y resultó que él tuvo un gran problema y tuvo que irse de la colonia donde él vivía y dejó totalmente a la iglesia en el aire porque no preparó gente, no hubo un legado en esa congregación y vino a tomarla un hermano sin experiencia, sin tener experiencia de estar predicándole a un pueblo. Pero gracias a Dios, ahí se está levantando ya la congregación, pero está teniendo sus luchas. Entonces yo pienso que primero no es el modelo que la iglesia primitiva nos enseña a que solamente haya uno trabajando. La Biblia dice que deben de haber varios, como usted lo decía, y si no hay varios, pues por lo menos que hagan unos dos o tres que estén trabajando, porque ¿qué va a pasar si solo uno hay? No va a haber legado el día de mañana. El líder no es eterno, el líder no va a permanecer siempre. Y otra de las cosas es de que yo pienso que compartir, como lo que usted decía, el ministerio, esa es una oportunidad para que también otros hermanos vayan teniendo la experiencia de estar al frente de una congregación. Entonces, hemos visto en muchas congregaciones, no solo en Guatemala, por ejemplo, las hemos visto en otros lugares, de que no hay legado, no queda un legado. Por ejemplo, tuve por ahí el conocimiento de una congregación en Estados Unidos que el líder se fue y la iglesia se quedó sin predicador, ¿verdad? Entonces, las ovejitas tuvieron que buscar congregación donde poderse congregar. Entonces, y esto ha pasado en algunos lugares, donde incluso cuando el líder se va, la iglesia se cierra y que cada quien mire dónde agarra, dónde se reúne. Entonces yo pienso, hermano, de que el modelo que la Biblia nos muestra a nosotros, el patrón que nosotros vemos en la iglesia primitiva es que habían varios siempre trabajando en la obra del Señor y vemos al apóstol Pablo encomendándole a Timoteo, a Tito, que ellos vayan nombrando ancianos en cada congregación, en cada lugar que ellos pasan. Entonces, es bíblico que sí hayan más de uno trabajando en una congregación. Por ejemplo, nosotros en la congregación no somos tan grandes, pero somos una congregación que ya amerita tenemos 3 ancianos activos. Entonces, ya finanzas, o ya sea en finanzas o en el ministerio, ya se toman decisiones consultivas, no solamente es alguien que diga, mire, esto lo vamos a hacer y así quiero que sea. No, creo que la opinión de los demás cuenta. Entonces, yo pienso que para eso también es bueno porque si solo hay uno, puede cometer un error y probablemente no vaya a haber otro que le pueda hacer ver su error. Pero trabajando dos o tres, alguien comete un error, el otro está para darse cuenta del error que se está cometiendo. No sé si, yo creo, pues, hermano Gerson, que sí es bueno. Usted fue certero con la respuesta de que sí, por muchas razones es bueno que siempre estén trabajando dos, si no hay muchos, pero por lo mínimo que hayan unos dos o tres trabajando a la par.
¿verdad? Entonces, muy certero su consejo, hermano, muy certero, definitivamente, y ojalá, pues, esperemos que el hermano Donald Zapón haya quedado complacido con la respuesta que usted, pues, ha dado en esta hermosa noche. Si no, pues, hermano Donald, hágame llegar ahí sus otras preguntas para que en el futuro, pues, si no se puede hoy, se las pueda enviar por WhatsApp al hermano Gerson para que él mande las respuestas de este tema, ¿verdad? Muy bien, hermano Gerson, una vez más en nombre de la plataforma de Varones en Acción queremos agradecerle por este tema tan interesante, un tema muy, pero muy, muy, muy importante. Definitivamente ya nuestro hermano Donald Zapón ya nos contestó, dice amén, muy certero el consejo, dice el hermano Donald Zapón también. Ya nos contestó aquí el hermano, que es el consejo la respuesta que usted dio, hermano Gerson, es certera, definitivamente, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos, queremos agradecerle a todos nuestros hermanos que formaron parte del programa. Gracias al hermano Gerson por ese esfuerzo que ha hecho. Yo sé, hermano, que usted se mantiene muy ocupado, yo sé que usted mantiene una agenda bien cargada, pero hay algo que siempre nos hace hacerle llegar una invitación, que usted para la plataforma de Varones en Acción, usted nunca se niega, usted siempre, aunque tenga que correr, aunque usted tenga que cancelar a veces algunas actividades, usted siempre participa en la plataforma de Varones en Acción y esperamos, hermano, que siempre usted siga participando, ya que las clases que usted nos da son muy importantes, son muy interesantes, siempre nos deja en la reflexión, en los mensajes que usted nos ha compartido, siempre nos deja una reflexión, hermano, definitivamente. Así que muchas gracias y les recuerdo a todos mis hermanos que nuestra próxima reunión es el día miércoles a las 9 de la noche. Se puede conectar con el mismo link. Se puede, hermano, conectar. Es el mismo link que usted puede usar. Ya sabe que es a las 9 de la noche. Unas el miércoles. Hay un grupo de hermanos que nos unimos a orar por necesidades que hay dentro del pueblo. Es una noche donde hay alabanza, reflexión y oración. Así que los invitamos a todos los hermanos a que no nos dejen solo los miércoles en oración. Únase a las 9 de la noche, hora de Guatemala. Y luego pues tenemos la otra reunión por Zoom, que es los viernes. El próximo viernes también tenemos plataforma acá, así que conéctese con nosotros a las 9 de la noche con el mismo link. Así que mis amados hermanos, no me resta más que despedirme de cada uno de ustedes y desearles una feliz noche. Que descansen y que tengan una noche muy reparadora. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Buenas noches, Amén. varones. Amén. Bendiciones. Muchas gracias. Mano Bravo. Buenas noches a Un todos, abrazo hasta buenas Nicaragua. noches, feliz Amén. noche. Bendiciones, gracias. Hermanito Saludos a Martín, qué todos mis alegría hermanos. oírlo. Amén, Gracias, mi amén. hermano Dios Rigo, les bendiga gracias, a todos. gracias. Bendiciones, gracias. Acá en Chinique está Y lloviendo bastante, fuerte, ma- fuerte, mándeme un poquito para Honduras. Mucho calor ahorita. para que se calme el calor. Y mi Calor. persona malito de la garganta, muy mal, muy mal. Oh, Gripe, cuídese, tos. cuídese. Mis hermanitos, me gustaría que aún todavía los 21 que habemos en esta noche, le demos la bienvenida al hermano Abel que se está conectando de Toluteca, México. Así que Abel. a nuestro hermano Abel, me gustaría Bienvenido, que le hermano diéramos Abel. la bienvenida ahí. Ponga su Y yo, manita virtual, hermano, Bienvenido, de que bienvenido. Bienvenido, hermano Un Abel, abrazo, un bienvenido, abrazo. hermano bienvenido. Abel, bienvenido. Bienvenido, hermano Abel. Gracias, hermano. gracias hermanos, ha sido una Bendiciones, bendición. hermano. hermano Abel. El mensaje muy bien, nuestro hermano Gerson, a todos y cada uno de ustedes también, muchas gracias, bendiciones. Y pues Amén. vamos a tratar de estar conectados siempre ahí con ustedes. Gloria a Amén, Dios. Nos amén. vemos siempre. Amén, gracias Miércoles y hermanos, linda viernes. noche. Que Vamos a descansen. descansar ya porque si no mañana no nos levantamos. Sí, hay que mañanear, hay que ir al trabajo, sí. Buenas noches. Sí, Un abrazo. buenas noches a todos, gracias. Bendiciones. Gracias hermano Gerson. Nos vemos Amén, pronto hermano. por aquí. Amén, hermano. Bendiciones. Abrazos.